Ahí Está comenzó de grabando. nuevo. Ahí te pone que está grabando. Sí, tenés vos. Ahí está. Ahí está grabando, así que ahora comienzo nuevamente. Bueno, nosotros, yo soy Cristian Bennett, trabajamos en traumatología del Comahue. Somos los responsables de la organización de los alumnos de la facultad que rotan por nuestra institución. Vamos a empezar. Admite. Vamos a empezar. Nos toca el tema de hoy, es patologías del miembro inferior. Yo voy a iniciar y después Francisco va a continuar con la otra parte. Para comenzar, yo voy a empezar hablando de las fracturas diafisarias. Vamos a hablar de algunas patologías puntualmente. Voy a hablar de fracturas diafisarias de fémur y tibia. Las fracturas de fémur. El fémur es un hueso tubular, es el hueso tubular más largo del cuerpo. Habitualmente, cuando se presenta una fractura del fémur, suele haber un sangrado importante, en fracturas cerradas inclusive, y esto repercute en lo que es la volemia del paciente, teniendo una cuestión muy importante en politraumatizados o en pacientes mayores con diferentes patologías. Estas fracturas están asociadas a otras lesiones, teniendo en cuenta que en traumatismos de alta energía puede generar también lesiones a nivel de la columna, la pelvis, o la misma pierna, o multisistémicos, con traumas abdominales o torácicos. El 50% de los pacientes con fracturas cerradas de fémur presentan lesiones ligamentarias o meniscales a nivel de la rodilla ipsilateral. Cosa importante a tener en cuenta, ¿no? El mecanismo de lesión habitualmente puede ser de alta energía por accidente de tránsito, lesiones por armas de fuego, o de baja energía. Los de alta energía suelen generar lesiones segmentarias o fracturas con minutas, o sea, muchos fragmentos, no trazos simples, que implican que el procedimiento, el tratamiento quirúrgico de la fractura sea un poco más complejo. En pacientes de baja energía, suele haber un terreno patológico. En esta hay una placa radiográfica donde se observa una fractura patológica, o sea, hay una lesión tumoral a nivel del fémur distal, ya sea por un tumor o por una osteoporosis, es un terreno predisponente para la fractura de fémur. En este caso, este es un trazo transversal de una fractura diafisaria, donde también en un hueso osteoporótico, ya no por una lesión tumoral, se puede generar también la lesión de una fractura del hueso del fémur, ¿no? El tratamiento inicial, teniendo en cuenta si el paciente presenta una fractura de fémur en un contexto de un accidente de tránsito, por ejemplo, primero hay que identificar lesiones con riesgo vital, teniendo en cuenta el protocolo del ATLS y la exploración global. El tratamiento de urgencia, cuando el paciente presenta una fractura de fémur, el tratamiento en el lugar del accidente no es que se le pueda hacer mucho, sí la inmovilización, trasladar al paciente, y nosotros después los traumatólogos, teniendo en cuenta si es una fractura cerrada o abierta, las diferentes opciones iniciales es colocar una tracción esquelética para evitar el movimiento a nivel de la fractura hasta el tratamiento definitivo, o la utilización de un tutor externo, ya sea en fracturas expuestas o en fracturas cerradas también. En lugares donde se encuentran bancos de prótesis, ahí se puede, llegando el paciente con una fractura de fémur, se puede hacer la colocación del tratamiento definitivo, cosa que no es algo que se pueda tener en nuestro medio con frecuencia, ¿no? La clasificación, por supuesto, como toda patología, es para determinar tratamiento. Se utiliza la clasificación AO, en donde las fracturas diafisarias las divide en 3 trazos, por 3 características, con trazos simples, con un tercer fragmento, o fracturas con minutas, como se ven ahí, y las diferentes subclasificaciones, ¿no? Como toda clasificación, sirve para determinar tratamiento. El gold estándar del tratamiento definitivo, como en la imagen de la izquierda, es el clavo endomedular. En algunas circunstancias
dependiendo de donde uno se encuentre o por las características de la fractura, se pueden utilizar placas en la cara lateral del fémur con tornillos, ¿no? Bueno, ya pasando a las fracturas de tibia, son fracturas más frecuentes de los huesos largos, habitualmente están asociadas a traumas de alta energía, teniendo en cuenta que la pierna tiene la cara anterointerna muy subcutánea y con menor cobertura de partes blandas, esto puede llevar a una mayor posibilidad de una fractura expuesta, ¿no? En esta imagen se puede observar ahí en la parte media de la pierna, donde presenta una lesión transversal a nivel de la piel con el cabo óseo del fragmento distal, ¿no? El mecanismo, como dijimos, mecanismo directo, ya sea de alta energía, por traumatismos, accidentes de tránsito, traumas deportivos o lesiones penetrantes por armas de fuego, o por traumas indirectos también el otro mecanismo, ya sea por torsión, cuando uno ocurren situaciones también donde se realiza fuerza, uno al pisar deja el pie firme, al girar fuertemente y con el pie trabado se genera esta fractura por torsión, o en deportistas con más frecuencia en los runners, en fracturas por estrés, ¿no? Por supuesto que la clínica va a depender si es por estrés, en un dolor progresivo, y en las otras situaciones, la impotencia funcional que se genera, ¿no? La evaluación, en un contexto del paciente con una fractura de tibia, es la evaluación neurovascular, tener en cuenta lo que es partes blandas, como en este paciente, en esta imagen que se ve flictenas en la parte interna de la pierna. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente presenta este tipo de lesiones y uno tiene que realizar una intervención, lo necesario es que primero mejoren las partes blandas para en un segundo tiempo realizar el tratamiento quirúrgico. También tener en cuenta cómo se encuentra no solamente si presenta flictena, hematomas o colecciones, sino también la magnitud de la presión en los compartimentos. El síndrome compartimental se presenta con un aumento de las presiones en los diferentes compartimentos, generando un dolor muy grande clínicamente, y esto necesita el tratamiento, más allá de una fractura de tibia, del tratamiento del síndrome compartimental, que tengo entendido que estuvieron hablando anteriormente en la clase de la semana pasada. Si tienen preguntas pueden ir interrumpiéndonos, por supuesto, ¿no? Y tener en cuenta también otra situación, la fractura expuesta, que en esto ya es necesario integrar al quirófano el mismo día, ¿no?, de la lesión. El diagnóstico de este tipo de lesiones es inicialmente con una placa radiográfica. En esto se ve un frente y perfil de una radiografía de pierna derecha, en donde presenta un trazo transversal diafisario distal de la tibia, así como también del peroné. También se utiliza la clasificación AO para fracturas de huesos largos, teniendo en cuenta si es un trazo simple, en cuña o con una conminución. El tratamiento de las situaciones son si es una fractura expuesta o una fractura cerrada. Ante una fractura expuesta, si les toca la situación a ustedes en la calle, en donde hay una persona que tiene un accidente de tránsito, no realizar la reducción de la misma fractura, sino cubrir con elementos estériles o con algo limpio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno realiza la reducción de la fractura expuesta, lo que hace es llevar los gérmenes de afuera hacia adentro, y esto es necesario inicialmente realizar todo un procedimiento quirúrgico en el quirófano, en donde se sigue un paso a paso para disminuir la probabilidad de infección, digamos, ¿no? Eso en esta situación. En fracturas cerradas, en el lugar que sea, lo que se realiza es la inmovilización y se traslada a la guardia que corresponde, para posteriormente realizar el tratamiento. Los tratamientos pueden ser ortopédicos o quirúrgicos, esto dependerá del trazo de fractura, como dijimos, la clasificación AO, dependiendo del tipo de fractura, ahí ya el traumatólogo determina cuál es el tratamiento a realizar. Se pueden confeccionar férulas, como se ve en la imagen de arriba, que es una férula corta, bota corta, no es una bota corta, sino una férula corta, y sin una férula larga, en donde la férula larga es donde podemos realizarlo inguino-maniolar, digamos, también, ¿no? Que va desde la parte de arriba hacia el tobillo, involucrando y movilizando todo lo que es la articulación del tobillo y de la rodilla.
Estas situaciones, la férula se utiliza más que nada cuando el paciente puede presentar una fractura de tibia cerrada con un aumento del proceso inflamatorio, un sangrado, en donde si le colocamos un yeso inicialmente, eso puede llevar la compresión del yeso a un síndrome compartimental. Por eso es que inicialmente, muchas veces lo que hacemos, en lugar de colocar un yeso, una bota corta o bota larga, le colocamos una férula, ¿no? Y eso sirve la inmovilización también para controlar el dolor. Bueno, en este caso la férula, sino una bota corta, como en esta imagen, o la bota larga. Después los diferentes tratamientos quirúrgicos, ya sea con fijador externo, placas o el clavo endomedular. El fijador externo, habitualmente hay diferentes tipos de fijadores externos. Estos se suelen utilizar más que nada en pacientes que ingresan con una fractura expuesta y es necesario realizar una limpieza, y para el mejor control de lo que es partes blandas y seguimientos hasta el tratamiento definitivo, es el fijador externo el que inicialmente se suele utilizar. Si es una fractura cerrada, no es necesario realizarle inmediatamente la estabilización con un fijador externo. Después, ya cuando uno toma la decisión de realizar la estabilización de la fractura, se puede realizar con placas, como en este caso, que no es lo más frecuente que se utiliza, pero puede utilizarse, o con un clavo endomedular. El enclavado endomedular es el tratamiento estándar, el gold estándar, como tratamiento para este tipo de fracturas diafisarias, ¿no? Bueno, lo que le voy a hablar también va a ser de lesiones del ligamento cruzado anterior, y vamos después a hablar de esguince de tobillo, lesiones más frecuentes. El ligamento cruzado anterior es un ligamento muy importante a nivel de la rodilla. Son dos bandas de tejido fibroso en el centro de la rodilla. Estos son preparados anatómicos, donde se pueden en el frente. Este es el ligamento, son dos bandas, antero medial y posterolateral. Fíjense, esto es viendo de perfil, esto es adelante, esto es atrás. Son dos haces muy fuertes y son muy importantes, ya que es un estabilizador primario rotacional y antero-posterior. La persona que presenta una ruptura del ligamento, que es una de las lesiones más frecuentes a nivel de la rodilla, genera inestabilidad. Dependiendo de cuál sea la mecánica que termina generando la lesión del ligamento, en una situación aguda, en una actividad deportiva, puede generarle al paciente, aparte de la inestabilidad, un derrame articular, dolor por supuesto, y si existe alguna lesión asociada, como un esguince del ligamento lateral interno, el paciente no va a tener una rodilla que va a poder movilizarla libremente, sino va a tener bastante dolor. En los últimos 15 años aumentó significativamente la frecuencia de la lesión en mujeres, en el sexo femenino, debido justamente a una mayor casuística, una mayor cantidad de mujeres que realizan actividades deportivas que antes no realizaban, como por ejemplo el rugby o el fútbol, ¿no? Por supuesto que esta lesión no es que es inherente solamente a este tipo de deporte, sino a cualquier tipo de actividad deportiva. Y la importancia que tiene el ligamento cruzado anterior, generando ante su ruptura una inestabilidad, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se realiza con una artroscopía. ¿Qué hacen en el campo de juego? Si a ustedes les toca ir a una cancha, ya sea del deporte que sea, y hay un jugador que está presenta un mecanismo rotacional, pisa mal y la rodilla hizo un mal movimiento y está tirado en el piso y con dolor, bueno, la evaluación básica es observar la rodilla, ver si la puede mover, no realizarle movimientos forzados a nivel de su rodilla, sino tratar de preguntarle al paciente a ver cuánto puede moverlo, si está hinchada, no está hinchada. Las maniobras que inicialmente se puede realizar, o las más importantes, una conocida es el cajón anterior, no es algo que nosotros utilicemos con más frecuencia. Sí, las dos maniobras es la maniobra de Lachman y la del pivot shift. En esta se puede ver cómo la rodilla se pone entre unos 20 y 30 grados aproximadamente, y se realiza este movimiento antero-posterior. Ante alguna... Ahí pongo de nuevo. No sé qué pasó. Bueno, ante la ausencia de estabilidad, lo que vamos a sentir es que la tibia se nos va a ir hacia adelante. Eso es una maniobra positiva. Si el paciente está con mucho dolor, por supuesto en el campo de juego, y ahí el paciente lo que va a tener que realizar es salir del campo, suplencia, y esta es la maniobra de Prigozhin, y retirarse, ya sea con muletas o si puede deambular solo,
y realizar los estudios correspondientes. Placa radiográfica, para determinar si el traumatismo fue muy grande también, si existe alguna lesión a nivel óseo, a nivel de platillo tibial, rótula o del fémur, y una resonancia magnética para el diagnóstico de la lesión o no del ligamento cruzado y de alguna lesión asociada. El tratamiento es artroscópico, como se ve en la imagen de la izquierda, se ingresa con una camarita dentro de la articulación y por el otro orificio, dos portales anteriores, y el otro portal se ingresa con un instrumental, en donde, como se ve en la imagen de la derecha, en una pantalla vemos por dentro la articulación y se realiza la reconstrucción. Otra lesión deportiva hiperfrecuente, el esguince de tobillo, ya sea deportiva o, por ejemplo, también puede ser en la calle por el estado de las veredas, por uno pisar mal o por el tipo de calzado que utiliza. El esguince de tobillo es la distensión, lesión parcial o total de los ligamentos tibio-astragalinos. Se puede ver en la imagen superior la cara interna del tobillo, el ligamento que se lesiona es el ligamento deltoideo y en la imagen inferior, el esguince y la cara lateral del tobillo, los ligamentos que con mayor frecuencia se afectan es el peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Todos estos ligamentos brindan estabilidad del tobillo en la parte interna o externa. Son las lesiones más frecuentes en la consulta del traumatólogo, más que nada en el especialista en pie. Habitualmente el tratamiento no es quirúrgico, suele ser un tratamiento ortopédico, salvo en inestabilidades crónicas, ¿no? El mecanismo, acá tengo dos videitos más, si se pueden ver, puede ser por inversión o por eversión. Quiero mostrarles primero en donde el tobillo derecho, de Neymar en este caso, fíjese cómo realiza un movimiento de eversión. Entonces ahí generaría más que nada lesión del complejo ligamentario del lado interno, y dependiendo también del grado de eversión puede generarse lesión ósea, ya sea maleolo interno o maleolo externo. En la imagen o el video inferior, este paciente va a tener un mecanismo de inversión, en donde se va hacia adentro del tobillo, y ahí puede generar la lesión, la elongación o lesión parcial o completa de los ligamentos del complejo lateral. Ahí de nuevo, pongo porque es rápida. Fíjense cómo el tobillo derecho al caer realiza el movimiento brusco de inversión. Bueno, habitualmente el paciente con un esguince de tobillo, en este caso la cara lateral, va a ingresar con el tobillo que va a estar hinchado, va a tener un edema en la parte externa o interna o todo el tobillo, puede tener hematomas, no en lo agudo, pero sí lo va a ir realizando a lo largo mientras van pasando los días. Y el paciente, dependiendo la magnitud y el grado del esguince, puede ser que pueda entrar caminando o pueda ingrese caminando por una severa disbasia, ¿no? La clasificación, que va a determinar el tratamiento y la gravedad del mismo, es grado 1, 2 o 3, dependiendo si esto es una elongación o una lesión parcial o total del ligamento. El tratamiento inicial, el objetivo es tratar de disminuir la inflamación, el edema que presenta el paciente. Entonces, la indicación es la crioterapia, aplicarle el hielo, 20 minutos cada 2 o 3 horas, no directamente, sino poner una telita, un trapito, como para que no queme el hielo a la piel, un vendaje elástico y la elevación de la pierna, para la reabsorción del hematoma. Como dijimos, si el paciente ingresa rengueando, con una disbasia marcada, y con un edema que es muy importante, entonces ahí en ese caso se suele inmovilizar con un walker o yeso, el walker es un poco más práctico, y deambular con muletas. Todo esto, la complejidad del tratamiento va a depender de la gravedad de su esguince, ¿no? Y el tratamiento kinésico, por último, no vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, suele ser con todas las herramientas que tiene el kinesiólogo, con el objetivo inicial de ayudar a disminuir el edema y poco a poco ir funcionalizando con diferentes ejercicios de fortalecimiento y propiocepción. Perfecto. Esta es la primera etapa. Ahora, Francisco, ahí dejé de compartir. Ahí vamos, ahí comparto. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en última instancia o nos pueden interrumpir, no hay problema. Fíjate, Cristian, que si pones
que van entrando, ya creo que hay 45, 47, no creo. Si dijeron 40, no creo que entre nadie más, pero por las dudas. Somos bien, perfecto. Dale, dale nomás. Vamos. Bueno, mi nombre es Francisco Villalba, soy compañero de Cristian en traumatología del Comahue, ya algunos de los chicos que han rotado con nosotros nos conocen. Y yo voy a hablar de una fractura de cadera, ¿sí? Que es otra de las patologías del miembro inferior que es muy frecuente, y después de artrosis de cadera, son las dos patologías que voy a hablar. En cuanto a la fractura de cadera, es importante conocer la anatomía, principalmente de la irrigación que tiene tanto el cuello como la cabeza femoral, que está dado por la arteria femoral profunda, principalmente, y la arteria obturatriz, que es la arteria del ligamento redondo. La femoral profunda va a formar en la base del cuello la circunfleja femoral medial y la lateral, que son obviamente fundamentales para la vitalidad de este segmento, ¿sí? Es importante saber esto para el tipo de tratamiento que se le va a aplicar a la fractura de acuerdo a su localización. La fractura de cadera se puede localizar, básicamente las dividimos en dos segmentos. Una son las fracturas mediales y otras son las fracturas laterales, que está dividido por esta línea. Las mediales son las que ocurren en el cuello femoral y en la cabeza, pero las más frecuentes son las del cuello, y las que están por fuera de esta línea roja son las fracturas laterales. ¿Sí? Como expliqué anteriormente, esto es de importancia la circulación que tiene este segmento del fémur, por eso están divididos de esta manera, porque van a tener un tipo de tratamiento diferente cada uno. En cuanto a las fracturas, el trazo de fractura medial pasa por el cuello justamente, ahora después les voy a mostrar, digamos, un par de ejemplos radiográficos. Son intracapsulares, esto es importante porque en cuanto a la pérdida sanguínea que van a tener este tipo de fracturas no es tan importante, a diferencia de las laterales, que son extracapsulares, y sí va a tener que tener cuidado con eso. Es más frecuente en pacientes de edad avanzada, son pacientes que van caminando por la calle o en el domicilio y se tropiezan, una caída simple, posiblemente muchos de ustedes que están acá han tenido algún abuelo o alguien conocido que caminando se cayó y una caída simple se fractura la cadera. Son como generalmente mecanismos de baja energía, ¿sí? Como dije, intradomiciliarios. Es muy frecuente en pacientes de sexo femenino y en pacientes con osteoporosis, debido a que la osteoporosis es más frecuente justamente en el sexo femenino, y eso va con los años, disminuye la densidad ósea y esto favorece a que una caída simple no tenga tanta amortiguación, tanta resistencia ósea y se produzca la fractura. También, obviamente, en pacientes que realizan poca actividad física, debilidad, enfermedades que comprometan la estabilidad y favorezcan las caídas, también obviamente van a ser en este tipo de pacientes el alcohol y el cigarrillo, que disminuye la densidad ósea, y sabemos que en los pacientes que presentan una fractura de cadera, en ancianos obviamente, esto va a generar una disminución de la expectativa de vida. No es una regla de que se fractura la cadera disminuye, pero favorece a que esa expectativa de vida sea menor. En cuanto a la clínica de una fractura medial de cadera, acuérdense las que están en el cuello del fémur, como dije, va a venir el paciente que se cayó, iba caminando, se cayó de su propia altura, o en la casa o en el domicilio, va a presentar dolor y va a tener una impotencia funcional. Pero, a diferencia de las que voy a hablar más adelante, que son las fracturas laterales, estos pacientes, el dolor puede ser moderado o puede no doler, ¿sí? Porque son fracturas que, como dije, están intracapsulares, la acción muscular no se activa demasiado, entonces no hay tanto desplazamiento de la fractura, y en algunas circunstancias el paciente puede caminar. Ahora voy a mostrar en unas donde el paciente puede venir caminando, refiere que se cayó hace 2 o 3 días, y por una pequeña molestia que no cede, los familiares a veces lo llevan a la guardia y terminamos encontrando una fractura medial de cadera. Obviamente las radiografías, las comunes, en estas no hay fractura, no busquen porque no está, es más que nada para mostrar la radiografía frente y perfil, que es el par radiográfico estándar de la mayoría de las articulaciones, salvo pie y mano, que se puede pedir frente, perfil y oblicuo. Después el resto de las articulaciones, las mayorías, con un frente y perfil es suficiente.
se puede pedir también una radiografía panorámica de pelvis, donde se ve obviamente toda la pelvis, y las dos caderas, para comparar si en alguna circunstancia nos quedan dudas. En cuanto a la clasificación, no los quiero enrollar demasiado en clasificaciones, pero esta es bastante simple y nos ayuda a determinar el tipo de tratamiento que vamos a aplicar a estas fracturas. Es una clasificación de Garden, que es el hombre que la realizó, y hay 4 tipos. ¿Sí? La tipo 1, que es la que les decía hoy, no sé si se ve mi cursor, si no. La tipo 1, donde es una fractura sin desplazamiento, de trazo completo, son todas, y están engranadas, se denomina, o impactadas, ¿sí? Que si miramos en la radiografía, medio rápido, de noche con sueño en la guardia, tal vez puede pasar desapercibida, y este es el tipo de paciente que puede venir caminando a la guardia, ¿sí? Que está ahí como que se fracturó y se impactó y quedó ahí quietita. ¿Qué tiene con respecto a todas las fracturas, pero fundamentalmente a la tipo 1 y tipo 2, en una fractura medial de cadera? Uno la ve y dice, bueno, en esta, por ejemplo, en la tipo 2, que es completa también, pero no está engranada, no está impactada, tienen alrededor del 100% de desplazamiento. Entonces, en una fractura de cadera es 100% quirúrgica. Si uno lo dejamos así al paciente, primero que implicaría, como se hacía en la antigüedad, dejarlo acostado en la cama durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, que eso trae un montón de complicaciones, como la escara del paciente, infecciones respiratorias, urinarias, pérdida de la masa muscular, un montón de cuestiones que, como justamente ocurren en pacientes de edad adulta, no sería lo más indicado. Entonces, estos pacientes, al tener este tipo de fracturas, se va a desplazar casi que con seguridad, entonces son todas de tratamiento quirúrgico. Volviendo a la clasificación, tenemos la tipo 1, tipo 2, que es completa, no desplazada, la tipo 3, que ya hay cierto grado de desplazamiento, es más evidente esta fractura, y la tipo 4 no está desplazada completamente. También es importante este tipo de clasificación para saber qué tratamiento vamos a instruir en cada paciente, ¿no? En algunas circunstancias, si nos quedan dudas, no está mal pedir una tomografía de cadera, fundamentalmente en las tipo 1 y tipo 2, que a veces pueden pasar desapercibidas, si la placa no es de buena calidad, si la radiografía no es de buena calidad, se puede solicitar una tomografía y quedarnos tranquilos de que no la tiene, o sí la tiene, ¿no? Dependiendo de lo que veamos, pero no está mal tampoco pedir la tomografía. No se pide, repito, a todos los pacientes, pero se puede utilizar. En cuanto al tratamiento, hay 2 tipos principales de tratamiento: osteosíntesis con tornillos, que es esto que está acá, o más adelante ahora les muestro las prótesis de cadera. ¿En qué paciente vamos a dar osteosíntesis con tornillos? Le vamos a hacer una osteosíntesis. Fundamentalmente son los pacientes jóvenes que no ha pasado mucho tiempo desde la fractura. Lo ideal obviamente sería que un paciente que viene con fractura de cadera, nosotros al otro día lo estemos operando, pero no sucede casi nunca, la realidad es esa. Entonces muchas veces, yo creo que cuando hice la residencia del hospital, algunos pacientes estaban 2 o 3 semanas esperando en la cama para poder operarse, para recibir el material, porque no tiene obra social, o la obra social demora mucho. Entonces ese tiempo que transcurre desde la fractura hasta que nosotros lo operamos, debido a que la circulación está tan comprometida en este tipo de fractura, lleva a que después de 3 semanas, por más que nosotros le hagamos una osteosíntesis y le pongamos los tornillos, esa cabeza ya perdió mucha vitalidad y vaya al fracaso. ¿Sí? Pero lo ideal es un paciente joven que tiene una fractura que no está muy desplazada, intentar hacer una osteosíntesis con estos tornillos. Fundamentalmente con este tipo de tornillo que se ve acá, o acá en la imagen, porque tiene esto que se ve, esto es una explicación técnica, pero se lo explico brevemente por si les surge la duda. Estas espiras que tienen acá, al tener este canal que es liso, que no tiene rosca, hace que la fractura genera un efecto de compresión de fractura, entonces favorece la cicatrización y la consolidación ósea. Y en pacientes adultos, repito, en este tipo de pacientes, una vez que hacemos la osteosíntesis, hay que esperar a que consolide, entonces el paciente tiene que estar sin pisar, con muletas o con andador, tiene su etapa de rehabilitación. Entonces, en pacientes ancianos no es tan indicado este tipo de tratamiento, y sí la prótesis de cadera. No sé si alguno ha visto alguna vez alguna prótesis de cadera, pero existen fundamentalmente estos 2 tipos de prótesis.
Esta es una prótesis parcial de cadera, que es como si fuera simulando un fémur, y esto es una prótesis total de cadera. ¿Qué significa parcial? Que no tiene acetábulo, es solamente la parte del fémur. La prótesis total de cadera se intercambia también esto que es el cotilo, que puede ser metálico y de polietileno. ¿Sí? A modo de ejemplo, radiográficamente, esto es una prótesis parcial de cadera, es un modelo parecido a este que está acá, donde simplemente se corta el cuello que está fracturado y se coloca esta prótesis con cemento. ¿Sí? Para que entiendan un poquitito más de qué se trata este tipo de cirugía. Y esto es una prótesis total de cadera. ¿Ven? Comparativamente, el tallo femoral, la cabecita, como se ve acá en color rosa, y la parte de acá que es el cotilo. ¿Sí? Son los dos tipos de prótesis que se colocan en estos pacientes. ¿Qué nos permite este tipo de prótesis en pacientes ancianos? Que al otro día ya se pueda parar y caminar, ¿sí? Porque eso queda fijo con cemento quirúrgico y puede empezar mucho más rápido la rehabilitación, evita que el paciente esté mucho tiempo en la cama, a los 2 días ya se va de alta, fundamental que empiecen con kinesiología. Entonces en un paciente anciano que se fractura la cadera, se pone una prótesis y se lo saca rápidamente de la cama, tratando de evitar esa cantidad de complicaciones. ¿Sí? Obviamente están subheparinizados porque la fractura de cadera es un gran predisponente a una trombosis, pero bueno, se trata con estas medidas de evitar todo eso. Después pasando a las fracturas laterales de cadera, ¿sí? Que están, como dije hoy, del otro lado de la línea roja, son trocantéricas o subtrocantéricas de acuerdo a la localización. Son fracturas que pasan por fuera del cuello femoral, son extracapsulares. Esto nos hace pensar en que la pérdida sanguínea de este tipo de pacientes va a ser mayor. Entonces es importante, cuando nosotros vemos una fractura lateral de cadera, controlar el hematocrito de estos pacientes. Descienden bastante rápido, fundamentalmente en pacientes ancianos, que cuando tienen esta fractura de cadera, ingresan al hospital y casi inmediatamente, no inmediatamente, no en horas, pero sí con el correr de los primeros días, presentan una gran desorientación, se deshidratan, tienen mucho dolor. Entonces es importante esto por la pérdida sanguínea que generan, ¿sí? Sumado a que, obviamente, en los pacientes de edad adulta, el entorno desconocido genera que lo van a vivir los que hagan residencia, que en los pacientes con fractura de cadera a la noche se pierden, gritan, están desorientados. Muchas veces es por este motivo, por la pérdida que generan sanguínea. Entonces es importante pedir un hematocrito de entrada e ir controlándolo, para que en el momento de la cirugía sea necesario ponerlo en condiciones y a veces solicitarle alguna unidad de sangre para pasarle alguna unidad de sangre. Este tipo de fracturas puede suceder también en pacientes jóvenes, con mecanismos de alta energía, como accidente de moto, en bicicleta, donde el paciente cae y obviamente se fractura, y mecanismo de baja energía similar al que les conté anteriormente, la fractura medial, pero en este caso se fractura de la parte lateral. Cae, pega con el trocánter sobre el piso donde pegue, no tiene mucha amortiguación, no tiene buena masa muscular, hay también una osteoporosis importante, entonces esto genera una fractura lateral de cadera. Después son muy similares en el resto, salvo las que están marcadas con otro color, ¿sí? La debilidad, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? Y también disminuye la expectativa de vida. En cuanto a la clínica, como dije, una caída a propia altura o de alta energía, estos sí van a tener dolor, todos van a tener dolor, porque hay mucho mayor desplazamiento, no hay nada que lo contenga. En las mediales está la cápsula articular que está conteniendo la fractura, en estas no está esa cápsula, en realidad está por fuera de la cápsula, entonces va a haber un mayor desplazamiento de la fractura. Van a trabajar todos los músculos pelvitrocantéricos que van a generar ese desplazamiento y ese dolor. Y obviamente va a tener impotencia funcional. De estos, ninguno va a venir caminando, todos van a venir en camilla, todos van a venir con mucho dolor, ¿sí? Como dije, no camina, dolor, y una característica importante es esto, es el acortamiento y la rotación, perdón, está mal, externa, ¿sí? En estos pacientes, debido a la acción de los músculos, en un paciente que ingresa a la guardia en camilla con esta actitud de las dos piernas, acortamiento y rotación externa, tiene fractura lateral de cadera hasta que se demuestre lo contrario. O de fémur puede también venir, pero generalmente en los ancianos es más fractura de cadera.
Las radiografías, igual que la anterior, frente y perfil, en estas están acortadas, pero que agarre todo el fémur, sería lo ideal, para ver si el trazo va hacia más abajo, y esto no me voy a meter con las clasificaciones en este caso, pero sí saber que existen tanto clasificaciones intertrocantéricas, como las 3 figuras de arriba, o subtrocantéricas, que están más por debajo. Puede haber trazos simples, puede haber trazos combinados, es decir, como este caso, por ejemplo, que, ahí está, este caso que toma la línea intertrocantérica, pero a su vez el trocánter está suelto. Este es un trazo invertido, se llama, con el trocánter menor acá también suelto, otro trazo invertido hacia abajo, esta con una espícula hacia abajo, ¿sí? Este también que no es un trazo simple, sino que tiene también acá como en B, con el trocánter menor, ¿sí? En este caso sí está bueno pedir una tomografía computada para entender mejor la fractura, es decir, ver bien todos los fragmentos y no en la misma cirugía, en el momento de la cirugía, llevarnos con alguna sorpresa y ya tener todo en la mesa de cirugía para poder operarlo y resolver esa patología, ¿sí? Como dijo Cristian hace un rato, en este tipo de pacientes, si el paciente va a esperar mucho un material, es decir, 1 o 2 semanas, o si tiene mucho dolor, se pueden hacer 2 tipos de tracciones. Esta es la tracción esquelética continua, que también, como dijo Cristian, en este caso de fractura de cadera, hay que hacer una tracción con una clavija gruesa, tipo, no sé si alguno lo conoce, pero como una especie de escarbadiente largo, de acero obviamente, que pasa por la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sí? Entonces se hace una tracción en el eje, pasa por esta roldana, por esta, y cuelga un peso, ¿sí? Determinado de acuerdo al peso del paciente. Y esto que está acá es una férula de Brown, se llama, ¿sí? Entonces el paciente le tracciona la pierna. ¿Cuál es la función de esta tracción? Es analgesia, porque el paciente está traccionado, y eso mejora, digamos, que el músculo no esté tan contracturado, los músculos de la cadera, y lo mantienen en su posición, reduce y disminuye el posible sangrado que puede llegar a tener, ¿sí? No se imaginen tampoco una canilla abierta en el fémur, pero tiene pequeños sangrados que pueden afectar. Entonces, de esta manera, mantiene en el mejor estado posible reducida la cadera. Porque si pasan 3 semanas que el paciente está tirado en la cama, en una posición que le permita su dolor, y vamos a operarlo, la contracción muscular va a ser muy grande, el desplazamiento va a ser muy grande, y después la cirugía va a ser mucho más compleja. Entonces, de esa manera, más o menos lo mantenemos en eje al paciente y con menos dolor. Es incómodo, como podrán ver, súper incómodo, pero es lo mejor, ¿sí? Hay que tener cuidado con estos frasquitos que están acá, porque tapan los pinches, que no hagan escaras por decúbito en estas zonas. A veces, aunque parece una pavada, en esta zona de acá también, que toca genitales, que no haya escara en esta zona, en el pie contralateral, que a veces puede apoyar sobre el fierro y generar también eso, que la pesa no toque el piso, también parecen cosas simples, pero a veces se estira tanto la soga o la venda que esto toca el piso y no cumple la función. Entonces controlar siempre todos los días eso. Y controlar esto, que es la clavija que pasa el hueso, que no se infecte, obviamente, si no va a ser el primero ni el último que se infecte. Y en pacientes que va a demorar poquito tiempo o no les duele tanto, o por alguna circunstancia no se puede realizar esa tracción, se puede hacer una tracción de partes blandas, ¿sí? Que la función es similar, tal vez no cumple exacto como la otra, porque no se puede poner tanto peso, porque en realidad lo que se hace es una cinta que se pega desde la cara lateral de la tibia, pasa por la parte central de la tibia, y acá una especie de maderita cartoncito que va traccionando el peso, ¿sí? Y después una venda elástica alrededor de la pierna. Es mucho menos el peso, pero es para pacientes que van a esperar poquito tiempo o que no les molesta tanto la fractura. En este tipo de fractura hay estos 2 tipos de tratamiento, hay un tercero que ahora les cuento. Esto es la osteosíntesis, esto se llama DHS, ¿sí? Que es porque es un clavo de compresión dinámica, y este es el clavo endomedular. Esto lo que tiene va por fuera del hueso, este tornillo es grande y apunta hacia la cabeza, ¿sí? Y tiene la misma función que el tornillo anterior de la cadera que vimos. Tiene la rosca solamente en la punta, entonces genera compresión de la fractura, ¿sí? Y este clavo es
una generación más nueva, algo más nuevo, que ya hace años que está, hace mucho, pero este fue el primero que se creó, después se creó este, y este también, la misma función, pero tiene, digamos, mecánicamente es mejor con respecto a este. Un detalle en pacientes adultos, en un paciente, por ejemplo, 90 años que se fractura la cadera, este tipo de fractura lateral, se puede, en algunas circunstancias, no es una locura, por ejemplo, este trazo que uno lo ve ahí, saca todo esto y pone una prótesis en este caso. Entonces, el paciente al otro día está caminando, ¿sí? No es una locura, se hace, pero bueno, lo ideal es tratar de conservar la cadera. Bueno, ahora pasamos a artrosis de cadera, sí que es la otra patología importante que tiene esta articulación, que como definición es, al igual que todas las artrosis, es una afección dolorosa que genera cambios degenerativos, ¿sí? Que ocurren en la articulación. Por supuesto, coxofemoral en este caso, como consecuencia del desgaste articular. Se empieza a gastar tanto la parte de la cabeza como del acetábulo, y empieza esa fricción que era cartílago-cartílago, empieza a ser ya hueso subcondral con hueso subcondral y genera ese dolor. La artrosis de cadera generalmente es más frecuente, muchísimo más frecuente en pacientes mayores, de sexo femenino, es comparativamente con las dos artrosis más importantes tal vez del organismo, son las de cadera y la de rodilla. La de rodilla es 2 veces más frecuente que la de rodilla. En el 50% de las veces puede ser de ambas caderas, a veces al mismo tiempo, a veces en forma diferenciada, y tiene 2 grandes etiologías. Una etiología primaria, donde el paciente no tiene antecedentes, y lo clásico es que se ve en los pacientes, en los viejitos, en los ancianos, donde se empieza a desgastar la cadera, o una etiología secundaria que es a consecuencia de otra enfermedad. Hay muchas enfermedades que afectan la cadera, dentro de las más frecuentes, enfermedad de Pertes en los niños, creo que todavía no vieron ustedes ortopedia infantil, pero es una enfermedad que afecta a la cadera, que haya tenido una luxación de cadera, que haya tenido displasia de cadera, a veces en algunos niños que tienen displasia de cadera y no se llega a una buena reducción cuando son pequeños, genera como una alteración de la congruencia articular y puede generar una artrosis en edades tempranas. Hay pacientes de 20, 25, 30 años con artrosis de cadera debido a esto, que han sido maltratados o no tratados. Y en pacientes que tienen fracturas. Las fracturas de cadera en pacientes jóvenes siempre predispone o tiene una mayor incidencia que en la adultez o en edades más tempranas genera artrosis. En cuanto a la clínica, va a tener un dolor en la región inguinocrural, es bastante clásico, ese dolor de la cadera, que generalmente lo refieren, sordo profundo significa, no es un dolor, un pinchazo o un latigazo, es un dolor que está ahí, constante, que muchas de las veces duele casi todo el día, ¿sí? Que se irradia muchas veces a la cara anterior de la rodilla, que aumenta generalmente cuando el paciente empieza a caminar, obviamente, y hay un par de características que son importantes en esto, que tiene dificultad para calzarse el paciente, para ponerse el calzado a la mañana cuando se levanta, tiene esa dificultad. El dolor es progresivo, siempre hablando de la artrosis del adulto, que empieza de a poco, uno le pregunta cuándo empezó y a veces no se lo puede precisar correctamente cuándo empezó ese dolor, sino que dice, y yo empecé hace 2 o 3 años con un poquito de dolor, caminaba 20 cuadras, ahora camino 5, y de a poquito es la evolución de la enfermedad. Que le cuesta muchas veces subir y bajar escaleras, o bajarse del auto, empiezan a ver en esas pequeñas cosas de la vida diaria las limitaciones que empieza a tener la artrosis en el cuerpo. Y una cosa importante, que la artrosis de cadera muchas veces duele con el reposo. Eso se debe a que la acción muscular de la cadera, incluso con el reposo, el tono muscular sigue activo y a veces duele. A diferencia de la artrosis de rodilla, que duele obviamente cuando un paciente camina, pero cuando está acostado, ese dolor muchas veces desaparece. En cuanto a la clínica del paciente, muchas veces se lo ve caminando como rengueando, ¿sí? Que esto se llama signo de Trendelenburg, que no es para que tal vez lo sepan, pero para saber por qué el paciente con artrosis de cadera puede tener esa caminata.
donde hay un ascenso de la cabeza humeral, de la cadera, que ahora vamos a ver en la radiografía cómo asciende, y esto genera una insuficiencia glútea. Pierde su tensión el glúteo y cuando camina como en esta imagen que se ve acá, va moldeándose un poco para un lado y para el otro. ¿Sí? Como dije anteriormente, dentro de las dos limitaciones de la movilidad completa de la cadera, las que principalmente se ven afectadas es la rotación externa y la flexión. ¿Sí? Por eso se dice que le cuesta ponerse el calzado o cruzarse de piernas. Por ejemplo, eso se da en este caso por la disminución de estas dos arcos de movimiento de la cadera. Alteración al ponerse calzado, como dije, y hay un score que tampoco es para que lo sepan, pero es el más utilizado en cadera, que hace hincapié en las pequeñas en las cosas que en una artrosis de cadera se ven afectadas. El dolor, que es progresivo de a poco, que el apoyo, si el paciente utiliza un bastón, si utiliza andador, si camina sin nada, si utiliza un palito, lo que sea, eso es importante para saber si la gravedad de la artrosis que tiene, la distancia que camina. Como dije, hay pacientes que caminaban hace 5 años 20 cuadras, después 10, después 5, y ahora te dicen, llego a la esquina y ya no puedo caminar más, me tengo que parar. Entonces, eso es, se va viendo un deterioro de la vida del paciente, las escaleras, que muchas veces ya no las pueden utilizar. Si el paciente estando sentado y se quiere parar, le duele, y el rango de movilidad, como dije anteriormente, la rotación externa y la flexión son las dos más afectadas. En cuanto a las imágenes, en este caso bastante simple, no tiene ninguna ciencia, radiografía de frente, de perfil, lo ideal es panorámica de pelvis, y lo importante es hacer una rotación interna de ambas caderas para ver siempre comparativa. ¿Y por qué la rotación interna? Porque acuérdense que el fémur tiene una anteversión más o menos de 12-15 grados, el cuello femoral, entonces de esta manera se despliega bien todo el cuello femoral y permite ver bien la cadera. Además de que, en el caso de que hagan traumatología y sean cirujanos de cadera, permite una mejor planificación para una posible cirugía, ¿sí? Pero se ve mucho mejor la cadera con esos 20 grados de rotación interna, desde el pie, ¿no? Los signos que se van a ver en la artrosis de cadera, que obviamente no siempre aparecen todos juntos, pero es el pinzamiento articular, ¿sí? Que es donde esta luz entre el acetábulo y la cabeza femoral, que en realidad esto es el hueso, el cartílago en este caso no se está viendo, como se empieza a gastar el cartílago de ambos lados, se empieza a disminuir esa luz y se ve un pinzamiento articular. La esclerosis, que es el aumento de la densidad ósea en esta zona del acetábulo o en la cabeza. Los osteofitos marginales, que pueden aparecer tanto en el acetábulo, en esta zona, acá abajo, acá se ve un pequeño osteofito en la cabeza, otro osteofito en la cabeza, ¿sí? Y otra cosa que son los quistes subcondrales, que ahora les voy a mostrar en una radiografía que aparece, que se ven muchas veces en esta zona del acetábulo, que es donde mayor fuerza recibe la cadera. Fíjense que en esta zona parece que no tuviera nada, y acá está todo marcada la zona de la artrosis. A modo de ejemplo, esta por ejemplo tiene osteofitos, aumento de la esclerosis, osteofito en el acetábulo, disminución de la luz articular. Acá ya algo más importante, ven lo que yo les decía, los quistes subcondrales en la cabeza, se ve que tuviera una menor densidad ósea tanto en la cabeza como en el fémur, en el acetábulo, perdón, ¿sí? Comparativamente con esta, que esta se ve redondita, perfecta, ¿sí? Empieza a perder la esfericidad de la cabeza. Esta ya es una artrosis que está para tratamiento, para una prótesis. También, como dije, puede ser secuela de un pértes, como este. El pértes es como una necrosis ósea que ocurre en la cabeza femoral, y en este caso la cabeza de este lado está bien, el fémur, la cadera, y en este lado está aplanada y sin cadera. Esto seguramente es un paciente joven, secuela de esto. En este caso otro más ascendido todavía, se puede ver un acortamiento del miembro, este obviamente va a estar muy limitado. Fíjense que el acetábulo correspondería a estar en esta zona, en esta cadera como que se llama pérdida de domicilio, es decir, se fue, ya no tiene cuello ni cabeza. O en este caso como que es una afectación bilateral, ¿sí? Con una gran, seguramente, disminución de movilidad de parte de este paciente. Para que vean, digamos, de la menor artrosis que puede suceder como esto, que es algo mínimo, hasta
una gran afectación como ocurre en este caso. Es importante en cuanto a la artrosis de cadera hacer los diagnósticos diferenciales, porque uno muchas veces ve un poquito de artrosis, como en la primera radiografía que le mostré, y dice, bueno, tiene una artrosis, se opera, pero a veces puede ocurrir que sea ese dolor por el examen físico y lo que relata el paciente. Radiculopatías, que es un dolor que viene desde la columna, sacar radiografías de columna en estos pacientes si se sospecha, en caso de que sea llamativo hacer una resonancia si es necesario, cuando son artrosis moderadas, ¿no? Cuando son artrosis muy marcadas, pero igualmente en todos los pacientes está bueno hacer esta secuencia de diagnósticos diferenciales, porque al paciente lo van a terminar operando de una prótesis de cadera y va a decir, doctor, sigo con el mismo dolor. Y en realidad tal vez tenía una hernia de disco, por ejemplo, ¿sí? Lumbosacra. Lesiones óseas por fracturas patológicas, trocanteritis que den un dolor similar, tumores localizados en la cadera, osteomastioide, que es uno de los tumores que se localiza muchas veces en el cuello femoral y que puede dar ese dolor, o algunos quistes o metástasis, y tendinitis no es menos frecuente porque en general está dentro del contexto de una artrosis de cadera y hay que tratarlo generalmente, ¿sí? La artrosis de cadera va a tener dos tipos de tratamiento, uno es no quirúrgico y otro es quirúrgico. El no quirúrgico, kinesiología, generalmente es bastante frecuente dar kinesiología para disminuir todos los componentes inflamatorios alrededor de la cadera, ganar un poco de elongación, de movilidad, de que el paciente se empiece a mover, a ver cómo responde. Acá le puse aquagym, pero en realidad es ejercicios de no impacto, o aquagym, o pilates, o yoga, es lo ideal para un paciente con artrosis de cadera, para empezar a ganar un poco de movilidad, aflojar esa articulación, que disminuyan los dolores, o el paciente que tiene un poquito de artrosis, está con dolor, o que no se quiere operar, y eso lo mantiene y estira un poco más su articulación. Bajar de peso también obviamente ayuda un montón. En algunos pacientes es necesario empezar a usar un bastón, aquellos que no usan. Algunas mujeres son, la verdad, lo hemos visto en el consultorio, muy coquetas, no quieren usar bastón, y la verdad que ayuda muchísimo. Acuérdense siempre en la mano contralateral, no en la misma mano, porque de esa manera reparte el peso 50 y 50 aproximadamente. Entonces es importante ese tipo de tratamiento que muchas veces estira, en pacientes tal vez de 65 años, empieza con una batería de tratamientos conservadores y estira 5, 6, 10 años más su cadera, en los mejores casos obviamente, porque bien sabemos que las prótesis de cadera no son eternas, no es que van a durar 50 años, sino que tienen una durabilidad aproximada de 25, 20, 25, 30 años, en los mejores casos. Algunos duran 5, otros duran 30, pero en pacientes jóvenes se trata siempre de iniciar un tratamiento conservador. Y antiinflamatorios, que lo ideal es evitarlos en estos pacientes, pero bueno, si tienen mucho dolor se pueden dar. Acordarse que los pacientes ancianos tienen su pastillerito ahí, que toman un montón de medicación, y tener cuidado con las interacciones medicamentosas, o si son pacientes cardiológicos o presión alta, ¿sí? No olvidar eso. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, es la prótesis de cadera. Dependiendo de la edad aproximada del paciente, es que se va a elegir un tipo de prótesis o no. Esto es más que nada a modo de ejemplo, no es para que sepan específicamente la cantidad de prótesis de cadera que existen, pero en pacientes jóvenes existe este tipo de prótesis que se llama prótesis de superficie, que se reemplaza solamente la superficie articular, ¿sí? Y bueno, esto solamente es una artrosis leve, moderada, en pacientes jóvenes que no anda bien por alguna consecuencia en particular, y se puede poner este tipo de prótesis con un tallito ahí central. Este otro tipo de prótesis también generalmente en pacientes un poco más jóvenes, que si ustedes miran esta radiografía comparada con esta prótesis es mucho más chiquitita con esta, ¿sí? Les repito, no es para que lo sepan, sino para entender el concepto de esta prótesis un poquito, para no sea tan aislado. Entonces en pacientes jóvenes se afecta mucho menos el hueso y a veces se decide por este tipo de prótesis. Y si no, una prótesis convencional, como les dije hoy, la misma que se utiliza en una fractura medial de cadera. Muchas gracias. Stop share. Ahí está. Bueno,
No sé si tienen alguna pregunta. Si no, lo que voy a hacer, le voy a pasar el mail. Bien. No sé si lo tienen, pero si querés vos, Fran. Sí. Facundo, ¿una pregunta? Sí, Doc, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Tenía dos preguntas. La primera era sobre la lesión del ligamento cruzado. La semana pasada yo curso en el Castro y nos estuvieron mencionando de las distintas maniobras. Yo la que más conocía era la del cajón y vi que en la presentación no la mencionaron. Y bueno, en el Castro lo que nos habían dicho, que la maniobra del Latchman o la de Pivot Shift eran como más sensibles que la del cajón. No sé si por eso es que no la explicaron en la presentación, esa era Claro, mi duda. exacto. Relacionado a eso, justamente lo que te dijeron, digamos, es que las dos maniobras principales para evaluar el cruzado anterior son las maniobras del Latchman y el Pivot Shift. Después hay montones de maniobras que ayudan un poquitito, pueden orientar. El cajón anterior era algo que antes se utilizaba con mayor frecuencia, ahora un poquito menos. El tema es que por ahí en el consultorio, cuando la maniobra de Pivot Shift exige la articulación un poco más que cuando uno lo realiza el Latchman, y por ahí puede ser dolorosa en el examen físico. Entonces, por eso es que la maniobra del Latchman, vos con esa maniobra te podés orientar muchísimo, porque aparte, digamos, tenés la sensación cuando realizás esa maniobra de si se genera o no inestabilidad a nivel de la rodilla. Entonces, por eso es que esas son las dos maniobras. No es que no se hace la del cajón anterior, pero no es una maniobra que acudimos con mucha frecuencia en el consultorio o en el campo de juego. Por ahí es preferible con la maniobra de Latchman solamente si la rodilla del paciente lo permite, ¿no? Ah, perfecto, perfecto, sí, esa era una de las dudas. Y después la otra era en la de fractura de cadera. Se me hizo un poco de lío al comienzo, por ahí me perdí en la parte de la irrigación, porque ahí mencionaban que las fracturas, las laterales, eran las más sangrantes, ¿pueden ser? No recuerdo si Sí. eran esas o las mediales, que eran la que No, tenía como más riesgo. las que más sangran son las fracturas laterales de cadera, pues no tienen la contención de la cápsula articular, en ese sentido es las que más sangran, pero Ah, las perfecto. que peor irrigación tienen y más comprometidas se ve son las del cuello femoral, porque ahí es donde bien base y cervical, entre los trocánteres, ahí nacen las dos circunflejas. Entonces, si la fractura está un poquito más hacia el centro, corta esa irrigación y se ve muy comprometida la cabeza. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Entonces, si alguno tiene alguna pregunta más, bueno, si no nos escriben, ahí están los sí, al mail. mails, no hay ningún inconveniente. Igualmente creo que la clase queda grabada, Cristian. Creería que sí, imagino que Bien. sí, es lo que me dijo Carola. Así que, bueno, entonces, damos por finalizado. ¿Mm? Bueno, Saludos gracias para chicos por todos. estar. Saludos. Gracias. Chao, Chao. muchas gracias. 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 Chao, gracias. Chau, chau.